Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy interesante. Fijaros, es un cilindro italiano, Motura Champions. Es un modelo antiguo, es el modelo, creo que se llama C38. Es un modelo que ya se comercializaba ya por 2012 o incluso algo anterior, pero es muy interesante al ganzuado porque tiene varios elementos. Fijaros, en el extremo de la llave hay un elemento interactivo, veis este anillo que se mueve, y tiene aquí un elemento magnético. Ahí tenéis, se pega muy fuerte, puedo sostener la llave en el aire. Además de esos dos elementos, que son los más importantes y los que condicionan la apertura, los que hacen que este cilindro sea difícil, en mi opinión, de ganzuar, tenemos 6 pernos en la parte inferior. En realidad serían 5 pernos activos, porque el sexto es el interactivo, 5 pernos activos. El tercero de ellos es el magnético. Y tal y como está construido, este cilindro tiene en esa tercera posición un contraperno magnético muy fuerte, un perno de acero normal, y no tiene muelle, con lo que para que el conjunto suba hasta la línea de corte, el que tiene que actuar es el imán de la llave. Al meter el imán de la llave, el contraperno quiere juntarse con el imán de la llave y sube para colocarse los dos en la línea de corte. Eso es lo más importante en la apertura, este elemento magnético junto con el interactivo. El interactivo va metido más abajo de la línea del bocallave, con lo que hay que apretarlo muy profundo. Son dos elementos que condicionan el hecho de que el resto de pernos pidan y se puedan colocar. Hasta que te das cuenta del orden exacto que tienes que seguir para ir colocando los elementos y cómo colocarlos, la apertura es difícil. Una vez de que sabes cómo tienes que colocar los elementos, la apertura ya no es tan difícil. El más difícil de colocar sería el magnético, o al menos a priori. Una de las opciones es colocar un imán de neodimio en la punta de una ganzúa pegado con loctite, ir a buscar ese tercer alojamiento, meterlo por el bocallave, buscar el tercero, y cuando notas que sube, dejarlo arriba y entonces hacer tensión. Esto supone que tenemos que tener este imán y colocarlo en la ganzúa. Se nos puede desprender, se puede quedar dentro del alojamiento, puede generar un problema grave, pero el contraperno de la tercera posición, el que es un imán, es suficientemente fuerte para poder atraerlo con una ganzúa convencional, una ganzúa como esta de acero. Lo que tenemos que hacer es ir hasta ese tercer alojamiento, meter la pala de la ganzúa todo lo que podamos dentro del alojamiento, y el contraperno hace que suba el conjunto. Una vez de que lo tenemos, que notamos que lo hemos atrapado, subimos lentamente la ganzúa hasta la parte superior del bocallave y hacemos tensión para sostenerlos y sacamos la ganzúa. Se puede hacer, funciona. Lo vamos a hacer ahora. De hecho, no voy a utilizar el imán porque es algo más sofisticado, no todo el mundo tiene este imán y puede generar problemas, como os digo. Vamos a intentar hacer la apertura únicamente con una ganzúa convencional, metiéndola dentro del alojamiento y atrapando el imán y subiéndolo hasta arriba para sujetarlo haciendo tensión. Elementos clave de la apertura es el elemento magnético junto con el interactivo. ¿Por qué? Porque hasta que no estén los dos colocados a la vez, no vamos a poder colocar correctamente el resto. Hay un spool, no recuerdo si en la cuarta o en la quinta posición, hay un spool ahí que da un falso colocado muy pronunciado y da problemas para colocarlo. Si hubiese más de un spool sería mucho más difícil abrir este cilindro. Como veis, un cilindro espectacular con una llave muy bonita. Esto de aquí es un pasivo. Hay pernos muy largos como el cuarto y el primero, muy cortos como el segundo y el quinto. Una apertura muy bonita que, independientemente de lo fácil o difícil que os pueda parecer al vérmela hacer a mí,
porque ya sé el orden en que tengo que colocar el magnético y el interactivo, os garantizo que la primera vez que hacéis la apertura no es sencilla en absoluto. Cuesta cogerle el punto. A mí me ha costado bastante abrirlo con control, sabiendo exactamente qué es lo que está sucediendo dentro del cilindro. Como veis, era un cilindro muy completo para su época, tiene barras antitaladro, por supuesto, y traía este sistema anti-extracción tan curioso, fijaros, un sistema con un alambre de acero, será seguramente templado, muy fuerte, que tiene la misión de, cuando se produce la rotura, como ha sido aquí, está metido por aquí el tornillo, y ese alambre, que está remachado, como podéis ver, impide que se pueda extraer el cilindro. Está partido en dos, pero no podemos extraerlo porque para eso tendríamos que enderezar este alambre que está metido dentro del cuerpo, y eso es realmente muy difícil. Muy curioso sistema. Yo creo que funcionará bien, similar a un sistema que vimos hace poco de Winghouse, que utilizaba una chapa. Es muy curioso y me gusta mucho. Motura es una marca que me encanta, siempre hace cosas muy buenas. Y lo único que nos queda es colocarlo en el aprieto. Dejadme que coloque cámara, ángulo, iluminación y todo, e intentamos hacerle la apertura y, por supuesto, el desmontaje. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, ángulo, iluminación. Vemos que funciona, perfecto. Está cerrado. Aquí tenemos la llave, espectacular. Y voy a utilizar este tensor comercial chino, no tiene ningún misterio, colocado en esta parte de aquí. Y voy a utilizar dos ganzúas. Utilizaré este gancho de Sparrows del kit SSDV para colocar el interactivo que está ahí detrás. No es difícil encontrarlo, pero va a ser difícil colocarlo porque cuando intentemos colocarlo tendremos el tercero sujeto con mucha tensión, estará haciendo demasiada tensión para que no se caiga el tercero, y eso dificulta mucho la colocación de ese interactivo. Una vez de que colocamos el interactivo, el rotor gira un poco y ya es mucho más difícil que el tercero se caiga por gravedad. Es la mayor dificultad de la apertura. Si intentamos comenzar la apertura sin levantar el magnético en primer lugar y el interactivo en segundo lugar, no llegaremos a ninguna parte, porque se caerá el magnético y estaremos dando vueltas, pero nunca terminaremos de colocar los pernos. La ganzúa que voy a utilizar para colocar los pernos es una ganzúa de Goso modificada, de pala plana, no tiene ningún misterio, y es con la que voy a intentar también subir ese tercer perno. Vamos allá. Lo que voy a hacer va a ser entrar hasta la tercera posición. Voy a preparar el tensor, pero no voy a hacer tensión. Si hago tensión no va a poder subir el tercero. Vamos allá. Busco la tercera posición, meto la ganzúa en el agujero y subo el perno. Vamos a ver si soy capaz de subirlo hasta arriba. Ahí. Antes de soltarlo hago tensión. Aumento ahora la tensión para que no se caiga. Vamos a ver si lo hemos subido. El primero pide un clic, segundo nada, tercero sí, ahí lo he notado que está arriba. Ahora lo que voy a hacer va a ser ir a colocar el interactivo que está por allí detrás. Como os he comentado, la tensión es demasiado alta y eso va a hacer que colocar el interactivo no sea sencillo. Pero si aflojo la tensión, ahí está, el interactivo ha hecho un clic y ha dado un leve giro el rotor. Si aflojo la tensión, se me caerá el tercero magnético. Vamos allá, primero nada, segundo pide, el primero está colocado, un clic en el segundo, tercero nada, aún sigue ahí, cuarto pide, un clic y un giro, quinto, vamos a ver ese quinto nada, me para ahora el tercero está demasiado arriba, hay que colocarlo, es el magnético, vamos a ver,
aquí está. Ahí, al colocar el magnético ha caído en un falso colocado muy pronunciado, como podéis ver. Todo esto que puede parecer muy sencillo porque sé en qué orden tengo que colocar los pernos, que tengo que colocar primero el magnético, sujetarlo, después el interactivo y después empezar a colocar los pernos. Puede parecer muy sencillo, pero la primera vez que intentas la apertura no lo es. Es todo un laberinto este cilindro. Vamos a ver, primero colocado, segundo colocado, tercero colocado, cuarto, quinto. Al tocar el quinto se acentúa el falso. El spool está en la quinta posición. Vamos a ver si consigo colocarlo. Vamos a ver. La rotación, ahí. No estoy seguro de haberlo colocado. Cuando coloco el quinto se saltan los demás y el principal que ha saltado es el interactivo. De nuevo está en riesgo que se caiga el magnético. Voy a intentar colocar el interactivo y lo voy a intentar con demasiada tensión. Eso hace que aparezca torpe para colocarlo. Vamos a ver. Tengo que hacer mucha presión con la ganzúa. Distensionar levemente y aún así no se mueve. Vamos a ver. Puede que esté colocado, ha hecho un ligero clic. Primero colocado, segundo pide. Un clic. Tercero colocado, cuarto, ahí al colocar el cuarto, sí habíamos colocado el spool y el interactivo le faltaba muy poquito. Es un juego de equilibrio entre el tercero, que lo hemos subido simplemente porque el imán se engancha, el poco magnetismo que consigue llegar desde el contraperno hasta la parte superior del perno, lo conseguimos atrapar, lo subimos, lo cazamos haciendo mucha tensión y sin aflojar tensión hay que colocar ese interactivo que va en oblicuo, es difícil presionarlo y a partir de ahí ya el rotor se mueve y podemos colocar el resto de pernos. El spool es uno solo, si habría 2 o 3 spool sería un verdadero infierno este cilindro para poder colocar todos los pernos. Bueno, vamos a desmontarlo. Vamos a intentar desmontarlo porque no es nada sencillo. Tiene muchos alojamientos, muchos elementos, tanto pasivos como activos, y es fácil que un perno caiga dentro de un agujero que no debe. Tiene varios agujeros ciegos en el rotor. Lo he desmontado una vez porque sabía que tiene agujeros en el rotor y quiero saber dónde están para no cometer el error de que se me bloquee. Vamos a ver, voy a intentar quitar la grupilla. Tiene 2 grupillas y lo desmontamos. Vamos allá.
Bueno, esto es lo que lleva dentro. Estos cilindros están muy bien hechos, es una pasada. Las tolerancias, cómo están hechos. Mira, aquí tiene dos, lo que os comentaba, hay dos agujeros ciegos que tenía miedo yo que se enganchasen en algún contraperno o en algún interactivo. Tenemos aquí, este sería el elemento que empuja al elemento interactivo de la llave, y este de aquí, vamos a ver, este de aquí sería el elemento que es empujado por la llave y empuja a su vez al contraperno. Este, que tiene forma cónica, estaría aquí, es empujado por el elemento interactivo de la llave, cuando este otro, por el otro lado, empuja a ese elemento interactivo de la llave. Ahí está, y ahí quedaría a ras y empujaría al contraperno. El contraperno es un contraperno normal, aquí está. Vamos a dejar cada uno en su sitio para no liarnos. 4 superiores son pasivos, en este caso viene uno de ellos, este de aquí, en la cuarta posición, si no recuerdo mal. 2 pasivos en los laterales, en segunda y cuarta posición, iguales a la anterior, ahí están, no hacen nada. Y los alojamientos, estos son elementos ciegos, no sé para qué sirven, seguramente para nada. Y los 5 activos, el tercero es el magnético y el interactivo en la sexta posición. Como veis, hay pernos antitaladro, muy bien hecho, muy bonito, espectacular. Motura me gusta muchísimo. Vamos a ver los pernos y contrapernos, que es lo más interesante. Este es el interactivo, como habéis visto, la parte estrecha es la que toca, está todo imantado, todo se pega a las pinzas. La parte estrecha es la que toca a la llave y la parte ancha es la que empuja a este contraperno. Está situado en oblicuo. Fijaros cómo el agujero va en oblicuo y el perno asoma exactamente, vamos a ver si enfoca, asoma aquí, en esta parte de aquí. Hay que empujarlo en oblicuo y eso es lo que dificulta, sobre todo con alta tensión, como estoy manejándolo yo, el colocarlo. El resto, vamos a ver si puedo conseguir unas pinzas que no se imanten. Todos los pernos son normales, salvo el tercero, que tiene forma de torpedo, y el quinto, que también tiene forma de torpedo. Yo creo que en alguno de los intentos he llegado a pasar el quinto, no creo que el tercero. Y los contrapernos, todos normales, salvo el quinto, que es un spool. Es una lástima que no haya más spool, porque sería realmente difícil de ganzuar, ya que con la rotación es fácil que se llegue a caer el tercer perno magnético, que salte el interactivo, da mucho juego. Aquí tenemos el contraperno magnético pegado al perno, ahí está. Ups, veis cómo salta, es muy fuerte, y es por eso que es posible, con la ganzúa metiéndola en el agujero, atrapar y arrastrar, como estáis viendo aquí, a el conjunto. Puedo levantarlo, es por eso que no es necesario utilizar un imán de neodimio para conseguir la apertura. El inconveniente es que cuando lo subimos, atrapamos y subimos el conjunto, tenemos que hacer mucha tensión en el rotor para que no se vuelvan a caer. Este tercero no tiene imán y lo que tiene es un cilindro un perno de latón debajo del imán para llevarlo a una altura en la que funcione bien con la llave, con el imán de la llave. Aquí están los muelles, todos iguales, y ahora hay que tener mucho cuidado a la hora de montar el cilindro, respetar la polaridad, porque si no la respetamos
el imán de la llave y el contraperno no se atraerán, sino que se repelerán y, aunque hayamos montado bien el cilindro, no funcionará la llave. Lo digo por experiencia. Bueno, ya lo habéis visto. Un cilindro muy bonito, Motura Champions C38, un modelo antiguo ya, pero que en su momento tenía que ser puntero por la cantidad de elementos de seguridad que trae. Está muy bien hecho y es una verdadera gozada ganzuarlo. Nada fácil, al contrario de lo que haya podido parecer. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.